¿Cómo están? Hola Erika, hola Lili, Buen día, Hola, profe. buen buen día, día. profe. Hoy tenemos examen. Hola, Hola, profe. Sí, ¿Qué tal? profe. Buen día. Bueno, hoy nos toca nuestra última unidad. A nosotros nuestro examen es el próximo sábado. Les voy a volver a preparar un resumen para que puedan estudiar y puedan rendir el sábado. Voy a compartir mi pantalla. Y hoy vamos a dar la clase de secreto profesional. Hay algunas compañeras creo que tienen prácticas hoy y no van a poder estar con nosotros. Bueno, secreto profesional. ¿Quién puede decirme qué es el secreto profesional? A ver, Lili, ¿qué puedes comentar al respecto de este título? Lili, ¿puedes comentarnos qué es para vos el secreto profesional? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué es para vos el secreto profesional? Y como su nombre lo dice un jugador, Oh, eh, es o sea, evitar a toda costa contar los problemas, ya sean, bueno, nosotros que somos de estética, sus enfermedades o incluso la gente se descarga de forma sentimental normalmente con las esteticistas. Normalmente se dice que las peluqueras son muy chismosas y evitar eso. Profe, vos te autosilenciaste, parece. No se te escucha, profe. voy a ir a encerrarla a mis perros porque están ladrando, por eso. Un ratito. Le están hinchando a mi vecino, una criatura. Y se desesperan. Bueno, sí, Lili, es aquel que llega a tus oídos a raíz de tu ejercicio de tu profesión, pero no solamente se da en el ámbito profesional, sino también en el ámbito sentimental, como lo habías mencionado. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando las amigas te cuentan cosas muy íntimas de de su relación con su marido, qué sé yo, o de repente que tiene una relación extramatrimonial, te cuenta. Obviamente están en confidencia porque son amigas, pero ¿qué pasa? Esa amiga se pelea con la otra amiga y empieza a divulgar lo que ella por confianza le confesó. Eso está penado en el Código Penal. Y la pena es 3 años de cárcel o multa. Y en caso de que se pudiese comprobar que vos lo hiciste intencionalmente con la intención de dañarle a esa persona, la pena puede aumentar hasta 5 años de cárcel. O sea, eso es la gravedad cuando, no sé si alguna vez en la tele suelen escuchar violación a la confidencialidad o intimidad de las personas. Todo eso está tipificado en el Código Penal. Lo mismo cuando hablamos y decimos ciertas cosas o sea, le damos algunos calificativos a las mujeres o a los varones que son esto, aquello, ¿verdad? Ya imagínense, dejo a la imaginación de ustedes. Todo está penado por la ley. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el secreto profesional?
Se entiende cuando aquello que se mantiene oculta a lo demás y surge del ejercicio de la profesión, o sea, cuando llega a tu conocimiento por el ejercicio de tu profesión. Es decir, por lo que constituye una obligación moral para el profesional guardar en secreto las confidencias conocidas en el ejercicio de la profesión, obviamente. Porque acá volvemos a hablar eh, en esta partecita de la moral. Habíamos visto en unidades anteriores la diferencia entre la moral y la ética. La moral es aquello que uno repite por costumbre, o sea, es aquello que se transmite de generación en generación y por ende podemos ser capaces de discernir lo bueno y lo malo. Bueno, todo lo que uno, o sea, todo lo que a uno como profesional le llega a sus oídos se debe de ser secreto. A no ser cuando viene una paciente o le estás tratando y te dice que se quiere suicidar o qué, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a callar o vas a tratar de ayudar y comunicarte con la familia? Ahí hay excepciones, ¿verdad? Pero igual no deja de ser eh, violación del secreto profesional. Entonces, ¿qué hacer cuando pasa este tipo de situaciones? Entonces, uno se va, generalmente, bueno, aquellos que hay personas, por ejemplo, entre tragos le avisa a otra persona que va a cometer un hecho punible o que le va a matar a tal cual persona, hay que acudir a la fiscalía nada más. Porque si no, vos ya estás omitiendo un aviso de un hecho punible. Entonces, ahí está cuando empiezan los problemas. Importancia del secreto profesional. El secreto profesional conlleva la protección de derechos, intereses estimados por la colectividad en su relación con quien la ejerce, o sea, con quien ejerce una determinada profesión. Por esa razón es estimable penalmente, por lo que su violación está tipificada y sancionada en el Código Penal, que es lo que le habías hablado. Hay un artículo, o sea, que hay una sección del Código Penal donde expresamente y taxativamente dice cuáles son las violaciones del secreto profesional. Y siempre habla del abogado, de los enfermeros, de los médicos, de los psicólogos, de los trabajadores sociales. Pero esto abarca todas las profesiones y oficios. Tipos. Tipos de secreto profesional tenemos el natural, el prometido y el confiado. Ahora vamos a desglosar los tipos. El secreto natural, ¿qué es? Es independiente de todo contrato. Todo lo que va... ay, acá me sale una ventana, no puedo leer. ¿Quién me puede leer esta parte? ¿Están ahí o estoy hablando solita? Todo lo que ya se ha descubierto por casualidad, por investigación personal o por confidencia y no se divulgase. Aunque no haya prometido guardar silencio, está obligado a callar. El secreto natural es aquel que por casualidad nomás llegó a conocimiento de esa persona. O sea, o investigando algo, descubrió un secreto. Eso es el secreto natural. Ahora, el secreto prometido nace de un contrato o promesa de guardar silencio después de haber conocido el hecho. Un mismo secreto puede ser a la vez natural y prometido. Es cuando en confidencia te dicen algo y vos no puedes divulgar en el caso de, por ejemplo, las confesiones que se hacen con los sacerdotes, ¿verdad? Se va una persona, se confiesa que va a cometer un hecho ilícito y el sacerdote no puede divulgarlo, salvo que sea muy o de gran importancia. Entonces, cuando la ley así lo exige, ahí es cuando él revela, pero generalmente la Iglesia Católica prohíbe que se revelen las confesiones hechas por las personas. Y el secreto confiado deriva de un acuerdo previo explícito. O sea, este es cuando se va la persona en tu consultorio, en tu negocio o en tu oficina y
te habla acerca de un hecho que le sucedió o un hecho que él hizo y le pide, por ejemplo, al profesional que lo guíe, que lo oriente, que puede hacer, cosas así. Entonces, ese es secreto confiado, cuando la propia persona te cuenta algo que le ocurrió. Bueno, sería un acuerdo previo explícito o implícito de conservar rigurosamente oculta alguna información. Se le comunica que previamente ha prometido, por la razón de su oficio o al menos circunstancia, de guardar silencio. Dentro de este encontramos el secreto profesional, es el secreto confiado. Y en el caso, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando y la persona se empieza a desahogar con ustedes, entonces ese es el secreto confiado en el ámbito profesional de una prestación de un servicio. Eso tampoco hay que divulgar. ¿Qué es el secreto? Es la confidencialidad cuando la confidencia se ha hecho a un hombre que está obligado por razón de su oficio o profesión a prestar ayuda o a dar consejo. Ese es el secreto. Cuando tenés una situación, o sea, estás viviendo una situación y le contás a alguien cercano a tu entorno que te inspire confianza y le pedís consejos. A eso se refiere el secreto. Ahora, el secreto profesional es cuando ha sido confiado ya de palabra, ya en sus acciones, a un hombre a quien su profesión obliga a asistir a los demás con sus consejos y cuidados. Esto, por ejemplo, se puede dar en el ámbito del derecho. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con respecto al secreto profesional? ¿Ninguna? No, profe. No, vamos a continuar. Naturaleza del secreto profesional. El secreto profesional es la obligación ética que tiene un profesional de no permitir que se divulgue o se conozca la información que, que obtenga durante el ejercicio de su profesión. O sea, la naturaleza del secreto profesional siempre va a ser la confidencialidad. Por ejemplo, en una historia clínica hay datos que son muy íntimos de los pacientes, ¿verdad? Como enfermedades, situaciones para el paciente que es importante. O sea, ahí está todo su historia desde que consultó con ese médico y tuvo situaciones dentro del área de la salud, por ejemplo, y ahí está todito. Eso, por ejemplo, es prohibido agarrar y divulgar el historial médico de las personas. O las fichitas que uno realiza en carácter, o sea, en el ejercicio de su profesión, donde le pregunta datos, ciertas cosas si no tiene, entonces ustedes asientan todo en esa fichita, eso también es confidencial. O sea, no pueden divulgar ni dar a otras personas para que lo lean. Todas las autoridades tienen la obligación de hacer respetar los derechos, por ejemplo, del paciente o del cliente en su intimidad. Porque, ¿qué pasa? El día que ustedes divulguen una información que ha llegado a sus oídos en relación de confianza, todo eso es castigado por el Código Penal. ¿Cómo se justifica el secreto profesional? Si revelamos el secreto profesional, se puede producir un daño moral físico, ya sea a la persona o a la familia. Y esto puede ocasionar miles de males, o sea, que ocasionar males económicos y sociales irreparables. Por ejemplo, divulgamos un secreto donde X persona confesó serle infiel al marido. ¿Qué pasa? Se divulgó este secreto, ya hubo una ruptura familiar y por ende ocasionó daños dentro de la familia. Y en el caso económico se puede referir en el caso de que, por ejemplo, si es un matrimonio donde invirtieron ambos para la apertura de una empresa, puede producir daños económicos por ese tipo de situación. Por ejemplo, cuando ocupan un cargo, después se ven envueltos, por ejemplo, en el caso de los bancarios, ellos no pueden tener, por ejemplo, demandas judiciales.
Entonces, en esto se justifica el por qué uno debe de guardar un secreto muy íntimo o aquel secreto que puede llegar a perjudicarle a la persona bastante, ya sea en el aspecto laboral, económico o social. El paciente tiene derecho a su privacidad y no se divulga todo esto. ¿Por qué no se divulga? Porque es su vida privada, es del paciente, no es de todo, de todas las personas que prestan servicio dentro de ese nosocomio, hospital o dentro del spa donde tienen su fichita y saben, por ejemplo, que por ejemplo, no tiene a un lado de, qué sé yo, no sé cómo le puedo explicar. Bueno, surgió una situación que un paciente se fue en una estética, en aquel entonces creo que se llamaba Vivo Spa. Se fue un señor que tuvo un problema, o sea, tuvo un accidente y por ende un lado de su parte íntima era no tenía, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La chica que la atendió divulgó y le apodaron con un nombre, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que fue en boca la comunicación hasta que una la atendió al señor y le dijo que a él se le decía, ¿cómo es ese cuando no tiene un lado de los testículos? No me acuerdo cómo fue, pero ese como salió todo fue viral la información, como se dice. Entonces, por ejemplo, si una mujer quiere ser, que se opera para ser hombre, ¿verdad? Y solo queda eso entre las personas quienes intervinieron en esa operación, o un hombre que se pone unos implantes mamarios, o un hombre que se operó a raíz de un accidente, perdió su testículo, o sea, entre ellos nomás. Y si, por ejemplo, el día de mañana usted le toca tratarle a ese tipo de persona, entonces ahí nomás se queda, no hay que hablar de su género, vamos. El paciente puede revelar o confiar su intimidad al profesional, lo cual no revelará lo sucedido. ¿Por qué? Porque él mismo cuenta. Puede ser el paciente, las personas, o sea, todos tenemos esa costumbre de querer contar demasiado nuestras cosas muy, pero muy personales a nuestra amiga. ¿O qué pasa? Se supone que es tu amiga, ¿verdad? Y si le contás es para desahogarte y para que te dé algunos consejos, ¿verdad? Aunque valga la redundancia, todo el mundo te puede dar consejos, pero al fin y al cabo la única que decide qué hacer es uno mismo, es uno mismo. Pero en eso se basa la amistad cuando alguien le dice a esa persona que está mal. Profe, ese caso sería un secreto natural. Sí, o sea que secreto, sí, por ejemplo, porque ni no es tu amigo, no es ni tu amigo, pero tiene esa confianza. Hay nomás luego pacientes que generan tipo feeling con la otra persona que le está tratando, qué sé yo, la parte estética o de repente le está haciendo unos masajes neurosedantes y se empieza a abrir la persona porque a los paraguayos les gusta contar sus cosas. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero en ese caso, por ejemplo, es algo que llegó a conocimientos tuyo de forma natural, sin que medie ningún tipo de contrato ni nada, de forma natural. O aquel que vos, por ejemplo, agarrás y descubrís, por ejemplo, en tu trabajo, ¿verdad? Una compañera que se entiende con el jefe y el jefe es casado, ¿me entendés lo que te quiero decir? Entonces, eso tampoco, o sea, te quedas tipo ahí y no puedes pues, repetir lo que viste, te callas nomás. Porque de hecho lo que seguro te va a mandar llamar si es que viste todo, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones. Hay muchas personas también que cuentan cosas con tal de dañarle a la persona y ocasionarle también un problema en su trabajo, porque hay empresas, por ejemplo, que prohíben, me repito toda la vez, que prohíben el relacionamiento entre compañeros de trabajo. Que, por ejemplo, ya hay incumplimiento a una normativa de la empresa. Y este daño, si alguien de usted algún día eh, cae en este tipo de situaciones, no es lo solo que van a responder penalmente, también en lo civil, porque le van a demandar indemnización por daños y perjuicios.
porque le ocasionaste un gran daño al perder su familia y eso es apreciable en dinero. Por eso uno tiene que atender bien cuando le va a acusar, por ejemplo, a alguien de que, de que se ofrece, de que es facturera. Uno no puede decir porque sí nomás, tiene que tener pruebas, porque pueden tener una demanda judicial por ello. Revelación del secreto profesional. Está permitido revelar el secreto profesional cuando se busca el bien propio del paciente. En el caso cuando se le diagnostica a un paciente que tiene un melanoma avanzado o cáncer avanzado y no quiere contarle a sus pacientes y sí o sí necesita un número de contacto por cualquier eventualidad, en ese caso el médico puede convocar a una audiencia a sus familiares para tratar de hablar de esta situación. Eh, para provecho de la sociedad, en el caso de que, para provecho, bueno, eso sería cuando revela secreto del Estado, entonces cuando alguien quiere vender secretos de Estado, entonces sí se puede revelar porque afectaría a la sociedad. En caso de enfermedades contagiosas, por ejemplo, en los sanatorios, lo que se hacían, el hisopado COVID, sí o sí tenían que comunicar al Ministerio de Salud. También aquellas personas que tienen tuberculosis, sí o sí se debe divulgar, por más que diga que es una violación por parte del médico, es una enfermedad contagiosa que se transmite, entonces sí o sí, en este caso, se permite la revelación de esos casos. En aquellos enfermos que sean peligrosos para la sociedad, como los psicóticos, son los que tienen problemas psiquiátricos, ¿verdad? Que pueden atentar contra la vida de otras personas. En ese caso sí se puede. Y también se puede revelar, por ejemplo, cuando la justicia le llama a declarar a un médico o a una persona que tuvo conocimiento de ese hecho y sirva para esclarecer ese juicio, entonces también la ley permite que en esos casos uno revele lo que ha llegado a su oído. ¿Hasta aquí estamos bien? Profe, y por ejemplo, si me revela que tiene enfermedades contagiosas, por ejemplo, ¿puedo ir a quién le revelo? ¿A un abogado? No, si es una enfermedad infectocontagiosa, se comunica al Ministerio de Salud. Ah, Ellos son los encargados de hacer el cordón, el famoso cordón sanitario, para evitar que se propague la enfermedad. Y sí o sí, uno cuando tiene, por ejemplo, enfermedades contagiosas, tiene que divulgar uno en el trabajo, pero también hay que tener en cuenta que divulgando en el trabajo también te quieren echar y eso, ¿verdad? Pero la ley prohíbe eso que te echen. Por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad que se transmite utilizando los cubiertos, o sea, sí o sí hay que informar y la empresa informa al Ministerio de Salud que ahí hay una persona diagnosticada con tuberculosis. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Hace un protocolo para evitar el contagio masivo con los demás compañeros. Lo mismo pasa con el COVID, ¿verdad? Que es lo que estamos hoy por hoy atravesando. Hay que comunicar. En esos casos, por ejemplo, te exime la ley para que vos puedas divulgar eso. Ahora, lo que no podés hacer es, por ejemplo, si vos escuchaste por casualidad sabes que una compañera de trabajo tiene SIDA, por ejemplo, que es muy contagiosa y que inclusive si puede ser tratada, pero igual no deja de ser contagiosa y peligrosa para el entorno, para la gente que trabaja a su alrededor. Pero ¿qué pasa? También nuestra Constitución Nacional tiene el principio de que no puedes discriminarle por eso. Solamente que hay que tomar los recaudos o las medidas de bioseguridad para evitar el contagio con el compañero o con la compañera. De hecho, que hay personas que tienen hace mucho y conviven con eso, ¿verdad? Solamente que se cuiden. Pero no puedes contar, por ejemplo, por ahí, sí a tu jefa, y tu jefa es la que va a tener que saber cómo solucionar eso.
Porque ahí pues se exponen, por ejemplo, las compañeras, los compañeros, las personas que acuden a solicitar el servicio. Entonces, en esos casos. Bueno, ahora vamos a hablar qué es la imprudencia. Se presenta cuando hago algo que no debí realizar, lo cual genera consecuencias nocivas. Es el que obra sin cautela. ¿Quién me puede decir un ejemplo de imprudencia? A ver, Ángeles está por ahí. Romina. Hacer algo que no sabes hacer, profe. Te comprometes a Es, hacer algo que no tenés conocimiento. Igual lo realizas. Sí, esa es la imprudencia. Cuando querés utilizar nuevas técnicas que no tenés conocimiento y igual lo practicas. Muy bien, Isabel. La negligencia se presenta cuando dejo de hacer algo que tenía la obligación de hacer, la obligación de realizar y que conlleva la producción de una consecuencia nociva. ¿Cuál es la diferencia entre imprudencia y negligencia? A ver qué me dice. Imprudencia que haces sin saber hacer y la negligencia que deja de hacer lo que debías hacer. Así mismo es. Así mismo. La impericia es la falta de conocimientos de una determinada ciencia o arte. En el sentido estricto se identifica con el conocimiento práctico. ¿Qué esto es? A ver, ¿quién me puede decir? La impericia. Le escucho. ¿Qué es la impericia? En uno es que no sabía y hizo, en el otro sabía y no hizo. Y en en la impericia, Profe, ¿podrías repetir, por favor, el de imprudencia? Porque para mí que ahí o sea, que hubo un error. Impericia es lo que se dijo primeramente, falta de conocimiento de querer innovar en algún tipo de técnica, haces sin tener un conocimiento. Y la imprudencia es cuando haces nada más algo y es algo que no corresponde. y eso es cuando quieres aplicar o usar ciertos tipos de aparatos que no manejas y le producir, por ejemplo, ¿verdad? Hay pues hay muchas personas que son conocedoras empíricas de ciertas cosas y Sí. quiere ejercer, pero no es profesional y ni no es tampoco técnica en el área, pero igual lo hace. A eso se Imprudente. refiere esta parte. Sí, Y sí, casi es lo imprudencia. mismo que la imprudencia, exactamente. Y acá, por ejemplo, querés usar, hay un aparato que solamente puedes usar, ¿cuál era el aparato que no puedes hacer todos los días? Eh, radiofrecuencia puede ser. Hay algo que es para derretir la grasa que sí o sí te pueden hacer 2 veces en la semana nomás. Criolipólisis. Y ha de ser eso. Pero yo sé que Y hay una. porque por el frío que produce, generalmente no es bueno aplicar en la misma zona. Y claro, y hay algunas, por ejemplo, que agarran y te ponen todos los días. Ustedes saben. Bueno, pero viste que cuando no conoces no es tu área, se supone que es profesional, ¿verdad? Y
Me fui a hacerme un tratamiento y me pusieron todos los días y también creo que cuando estás con tu ciclo no puedes hacerte también aparato o masaje porque está con tu ciclo, ¿verdad? Nunca me supieron explicar por qué, pero dice que te daña, no sé qué cosa, ¿verdad? Pero igual hacen, hay gente que hacen por hacer nomás, o hay personas que son profesionales que le enseñan a las famosas ayudantes y agarran y utilizan aparatos. Ustedes saben que los aparatos, si no sabes utilizar, te pueden ocasionar un perjuicio grave en la salud. Por eso es que cada cosa que ustedes van a realizar, le tienen que explicar muy bien al paciente antes de realizar la técnica que van a utilizar para hacer sus tratamientos y que firmen, porque en esta área, por ejemplo, es muy vidrioso. La gente ya hoy por hoy te quiere demandar eh, por cualquier... Es tipo que quiera hacer impericia sería tipo que quiera hacer masaje y no tenga conocimiento de la anatomía, profe. Profe, tu audio. Profe, está silenciada. Ya, no sé en qué momento silencié. Bueno, la inobservancia de los reglamentos es el reglamento interno de la empresa, o sea, del lugar donde uno presta sus servicios profesionales. No observar las normas jurídicas en la actividad, así como también las normas éticas aceptadas. Entonces, nosotros el día de mañana, cuando ingresamos a trabajar en una empresa, entonces sí o sí debemos de cumplir con el reglamento interno eh, de la empresa, así como las normas éticas aceptadas, que en el sentido de que hay empresas que prohíben el relacionamiento entre compañeros y que violando esa norma es posible de causal de despido de la empresa. Ahí, acá terminó nuestra unidad. ¿Sí? Bueno, acá terminó nuestra unidad. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna preguntita? Lili, Lili, Isabel, Natalia. Está claro, profe. Yo ninguna, profe. Gracias. Bueno, para el examen parcial era que entró 3 unidades, ¿verdad? Tres unidades era que entró para la parcial y creo que para la final tenemos nuevamente 3 unidades, ¿verdad? Sí, profe, así es. Bueno, nuestro examen va a ser el próximo sábado 4 y va a ser todo selección múltiple. Nada de escribir. No tenemos tarea, profe. Y ahora voy a preparar y voy a alzarles una tareita. Bueno, Y les voy a pasar al grupo porque la vez pasada no les pasé el modelo de la fichita para que tengan. Les voy a pasar todo al grupo. No sé si quieren preguntarme algo, eh, lo que sea. Si le quedó todo claro. Profe, Sí.
el sonido de mi computadora no anda tan bien. Por si me hablen, va, y no te contesto. No, no te preocupes, Lili. Y bueno, terminamos nuestra unidad, o sea que esta fue nuestro último desarrollo de clase. Ahora voy a prepararle una tarea que va a valer 10 puntos y nada más. No, ya directo para el examen el otro sábado. Profe, nosotros ya no tenemos clase el sábado. Y no sé si quieren repasar, Podemos repasar. dale, y bueno, y el sábado vamos a hacer un repaso, entonces voy a preparar el resumen y vamos a hacer repaso sobre ese resumen. ¿Les parece? Entonces después ya rindo. Dale, profe. Y bueno, nos vemos el próximo sábado entonces, ¿sí? Buen fin de semana, profe. Igualmente. Chao. Chao, chao.